Está aquí Daniel Delgado, es el autor del libro El falso Estado de Derecho, maquetas de instituciones en los países latinoamericanos. Probablemente usted se ha planteado, como muchos lo hacemos al inicio del año, pues leer más. Y este puede ser un buen pretexto para tomar algún tema que sin duda es de pues, relevancia no solo nacional, sino internacional. ¿De qué va el libro, licenciado? Básicamente se trata de colocar en evidencia en dónde vivimos y qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, es muy fácil vivir en un país donde simulamos un Estado de Derecho. Eso sucede no solamente en México, sucede en Costa Rica, sucede en Colombia, sucede en Brasil, donde acabamos de ver, usted misma lo mencionó, sí, los intentos de golpe de Estado. Y uno lo acepta. Lo acepta y esconde la cabeza en la arena como avestruz. ¿Por qué? Porque bueno, va a pasar, sí, va a pasar. Pero ¿qué es lo que va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos? Vamos a seguir fingiendo que estamos en un verdadero Estado de Derecho. O sea, eso es algo difícil de aceptar cuando en México de cada 100 homicidios solo se investigan 7 y solo va a la cárcel 1. Y en los otros países es algo similar. Entonces, las investigaciones que realicé en diferentes países de América Latina indican que sí, todos fingimos que estamos en un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no es pleno, no es total. Nos gusta hacernos tontos a nosotros mismos. Nos han condicionado a que aceptemos esa situación. Hacernos tontos es una expresión que puede ser correcta, licenciada, pero no es exactamente lo que sucede. Vamos a decir, la situación es muy clara. La unión del poder económico con el poder político es una unión nefasta hasta cierto punto y es una unión que consigue manipular a mucha gente. ¿Alguna vez ha sido diferente a lo largo de la historia? En algunos países es diferente. La principal característica de la investigación que fue realizada era básicamente en términos económicos. ¿Cuánta gente se necesita para que un país sea funcional? Y la frase no es mía, se le atribuye a un asesor de Estados Unidos que dijo, basta 20% de la población para que el país sea funcional. Y el otro 80%, distráelo con pan y circo, como decían los romanos, o distráelo solo el otro 80% con entretenimiento y con compras simples. Más o menos lo que tenemos hoy en Instagram, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Esos distractores, sí, que nos llenan el día a día, que nos llenan las horas. Exactamente. Sí. Y que a veces nos llevan a transitar con mucha indiferencia ante temas muy relevantes. Peor todavía, nos llevan a pensar que somos importantes. ¿Por qué? Porque aparecemos en Facebook, aparecemos en Instagram, tenemos los likes y ¡ay, cómo soy importante! Sí, soy muy importante. Pero en realidad no estamos cambiando nada, no le estamos dejando nada a nuestros hijos y a nuestros nietos, más que un Estado de Derecho que es falso y donde las instituciones son solamente maquetas. Maquetas que son muy bonitas, están bien pintadas, pero no funcionan. Esa es la situación. En este análisis, en esta investigación que usted hizo para escribir el libro y que pudo comparar la situación en diversos estados de América Latina, ¿cómo siente que está parado México comparado con el resto? Básicamente, y esa pregunta es muy relevante, licenciada, básicamente todos los países están en una situación muy similar. Usted va a ver que en el libro aparecen unos gráficos radiales, como se llaman, o sea, utilizamos 15 indicadores para ver si el país era relevante en indicadores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, etcétera. Todos los países son muy similares, todos los países son muy parecidos. Ese es el problema. En América Latina no hay diferencia. Un asesor, Donald Rumsfeld, que fue secretario de Estado de Richard Nixon, dice, el autor de un libro muy serio, que le preguntó a Richard Nixon, oiga, presidente, ¿cuáles son los países con los que no debo preocuparme para no disminuir el ritmo de mi carrera? Y afirma que Richard Nixon le dijo, América Latina. Los países de América Latina, a nadie le interesa lo que pasa en América Latina. No te preocupes por ellos jamás. Sí. Y siguen sin preocuparse, naturalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que hace? Que 20% de la población en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina,
sea relevante, gane bien, pueda tener su casa, su carro, su vejez garantizada, y el 80% restante no. Me lleva a recordar un libro de Andrés Oppenheimer que estudia a profundidad a América Latina y hace referencia a cómo América Latina mantiene la mirada puesta en el pasado, mientras el presente lo está arrollando. Y otras economías logran desarrollarse precisamente porque enfrentan el presente y el futuro, y nosotros ocupamos mucho tiempo en culpar el pasado. Yo voy a ser un poco discordante de eso, licenciada. Venga. Que eso fue algo que discutimos mucho. Yo hice mi doctorado en el ISAP local aquí, una excelente institución. Ah, y hice mi maestría. Entonces somos colegas, realmente. Pero yo no llegué al doctorado. Yo hice el doctorado realmente porque me interesaba mucho el tema. Y lo que yo afirmo es que en América Latina no estamos viendo al pasado. Estamos viendo a un futuro que nos dicen que algún día va a llegar, pero que nunca llega. ¿Por qué no hacemos para que llegue? Porque no hacemos lo somos suficiente. manipulados y porque no hacemos lo suficiente. ¿Y quién nos manipula? La unión entre los grupos económicos y los gobiernos, que es una unión muy fuerte, especialmente desde hace, ¿cuántos? Usted lo sabe mejor que yo, naturalmente, unos 4, 5, 6 sexenios. Esa unión ha sido tan estrecha que difícilmente nos deja tiempo de pensar. Entonces, en esa situación, es una frase que en Brasil se usa mucho. Dicen, el Brasil es el país del futuro y siempre lo será. O sea, no va a haber futuro, siempre vamos a crecer en dirección a un futuro que nos dijeron, pero que no existe. Ahora, si comparamos esos indicadores, esos 15 indicadores que fueron investigados, en otros países, en China, en Francia, en España, etcétera, vamos a ver que la situación es completamente radical. Mientras que en América Latina, en los países de América Latina, necesitamos 20% de la población para que el país sea funcional y el otro 80% lo dejamos como carne de cañón. En Francia, en España, ese porcentaje es de 75-80%. O sea, si nos vamos a Francia o a España, cualquier persona va a ser necesaria y por lo tanto va a tener los ingresos necesarios. Por eso la inmigración. Ya. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Básicamente en Amazon, tanto el libro físico como el libro digital, y en Google Books también el libro digital. Es solamente googlear o entrar en Amazon con el nombre El Falso Estado de Derecho, que estará disponible. Excelente. Pues mucho éxito. Muchísimas gracias. Mucho éxito y muy buen año. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos.